Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua. Una joya. Educa. Innovación educativa. Innovando en la educación. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Ricardo Caballero Aquino. Con él vamos a conversar acerca de este nuevo y desquiciado orden geopolítico mundial. ¿Cómo se posiciona en este nuevo contexto global América Latina? También vamos a hablar acerca de cuál es el futuro que tiene la democracia ante la seducción de líderes que son más autoritarios y menos republicanos, pero que gozan de la imagen positiva en la sociedad porque producen resultados. Ricardo Caballero Aquino, nuestro invitado de esta noche, es máster y doctorado en Historia Latinoamericana, egresado de universidades en Illinois, Estados Unidos. Además, también fue diplomático y embajador del Paraguay. Fue periodista, ejerció su trabajo como periodista y como corresponsal en Estados Unidos para el grupo ABC Color y también fue director del diario Noticias. Además, fue profesor en universidades en Estados Unidos y en Paraguay. Es autor de varios libros, entre ellos Las causas de la guerra de la Triple Alianza, La era de Eligio Ayala, Liberalismo para la prosperidad y varios libros más. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Ricardo Caballero Aquino, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Llegás a casa para descansar pero no te podés enojar con él. Mejor inhalá, exhalá y disfrutá. Con nuestros préstamos personales del Banco GNB desde 28.000 guaraníes por millón, podés viajar, renovar tu hogar o lo que vos quieras. Accede a cuotas de hasta 60 meses llamando al 021-617-6800. Banco GNB, tu préstamo, la calma para seguir. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. En un minuto empezamos a conversar con el señor Ricardo Caballero Aquino. Ya estamos en compañía del señor Ricardo Caballero Aquino. Ricardo, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir esta mesa de líderes conmigo. Gracias, es un privilegio estar acá, Federico. Gracias, Ricardo. Empecemos hablando, Ricardo, acerca de este nuevo y desquiciado orden geopolítico mundial que el señor Donald Trump puso patas para arriba. Describime este nuevo orden mundial, Ricardo. Te quiero dar fechas primero, porque como historiador al público normal no se da cuenta, pero nosotros de repente descubrimos que el 14 de julio de 1789 comenzó la idea de la libertad. Ese mismo día nadie se dio cuenta de la diferencia, pero la idea se implantó en ese día. El mundo contemporáneo comienza increíblemente el 7 y 8 de mayo de 1968 en París. Hay una gran huelga obrera
a la que se quieren sumar los estudiantes, y en general la idea era no tanto ir en contra del general de Gaulle, héroe de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, sino que ir en contra del statu quo, ir en contra de la burguesía de ese momento, representada por Estados Unidos queriendo ganar la guerra de Vietnam, cosa que parecía imposible porque no era una guerra internacional, era una guerra interna, ¿no? Donde había que ganar las mentes y los corazones de los ciudadanos, y eso no se hace con bombardeos. Entonces, ¿qué pasa en mayo? Se tira por la borda todo ese mundo del orden, del respeto, de la circunscripción clara con lo que significa una vida ordenada, ¿no? Entonces, ese día los alumnos que iban de traje y sombrero a la universidad tiran eso y comienzan a ir en camisilla. Ya no le respetan al profesor como tenían que respetar, y todo comenzó con eso. Pasado un momento, los políticos comienzan a sacarse también la corbata, después ya comienzan a decir groserías, algo totalmente impensable y realmente de mal gusto. No tiene sentido que un señor que está representando a toda la ciudadanía tenga que andar hablando como un changador de puerto, ¿verdad? Y en el caso de Trump es como si el taxista de Buenos Aires tenga el poder completo del mundo, incluyendo la cuestión nuclear, el botón nuclear. Cualquiera que fue a Buenos Aires y tomó un taxista, él le cuenta que sí, Kennedy está a punto de vender el dólar a Rusia y a partir de ahora todo va a ser euro. Ellos tienen toda la precisa, ¿no? Y Trump es un poquito, en ese sentido, es un señor totalmente infantil, hasta la comida que le gusta es infantil o adolescente, y tiene muy poca comprensión de la historia, no sabe nada, y al mismo tiempo es el narcisista que lo único que quieren es que hable bien de él, y otra cosa que si una cámara está por ahí, tiene que estar con el pelo bien preparado, bien hecho para salir bien en la cámara. Lo que no se da cuenta es que le preguntan algunas cosas que no sabe y que le hacen quedar en ridículo, pero no tiene problema. Por ejemplo, se puso, no le falta plata para buena ropa, se puso el smoking negro y se fue al Centro Kennedy de las Artes en Washington para ver, según dijo, mi favorito que ya vi varias veces, Les Miserables de Víctor Hugo, el musical. Entonces ve los periodistas y se queda y espera que le pregunten algo. Y los periodistas, que no son tontos, entonces le dicen, ¿cuál de los personajes de la obra le gustó más? ¿Jean Valjean o Jean Chrysostome? No conozco, no sé de qué me está hablando. Entonces quedaba en ridículo, pero para él estar en, como había dicho Goebbels alguna vez, diga mentira que tarde o temprano se van a volver verdad. Entonces, la verdad ilusoria. Si él está en la cámara, él ya está bien. Ya con eso ya ganó, porque está, ¿no? Y no me olvido que en 2017, 2018, hubo un aniversario muy importante de la Primera Guerra Mundial, cuando estaba terminando, habrá sido en el 18. Él se fue a París para un homenaje de todos los combatientes de la Primera Guerra Mundial, y se retiró enseguida. Y los americanos no entendían por qué. ¿Qué tiene que ver? Que eso estaba lloviendo en París en ese momento y le destruye el peinado rubio hermoso ese que tiene, y entonces él no iba a permitir que la lluvia, y tampoco se iba, ahora se anda poniendo sombrero, pero en aquel entonces no se le había ocurrido. Y estamos así, en un mundo de gente que no tiene el menor respeto hacia el otro, que solamente hace lo que le interesa, y al final van apuntando hacia lo peor que tiene la humanidad, que es el autoritarismo. No me importa cómo se llame, Francisco Solano López, Stalin, puede llamarse Nayib Bukele. ¿Qué es lo que quieren? Mandar hasta el último día, cambiar la Constitución, cambiar el país, cambiar los pasaportes, cambiar lo que sea con tal de que pueda seguir gobernando hasta el último día. Nosotros tenemos malos ejemplos en ese sentido, porque Francia se quedó gobernando 26 años por una emergencia que, según
el libro de Rousseau en el que él se había basado no podía durar más de 3 meses. La dictadura no, era para casos de emergencia rápida y en 3 meses se resuelve y se vuelve a la institución, ¿verdad? No, con él no. Él dijo que mientras él estaba en el poder iba a haber emergencia. Buenos Aires no estaba en condiciones de invadirnos, no había nada que hacer en aquel entonces, pues él se quedó hasta el último día. Y algunos lo llamaban estadista, porque el estadista se preocupa de lo que le va a pasar en el futuro a su sociedad. Francisco Franco, que de dictador tenía mucho, se preocupó del futuro cuando él no estaba y le trajo al rey Juan Carlos para que continuara, derecha, conservador, falangista, todo lo que sea, pero él se preocupó de quién iba a estar después de él. Francia nunca tuvo esa preocupación. Entonces nosotros pagamos un precio muy alto porque él por 26 años dejó de educar a la gente con una frase simpática pero muy cruel: mientras Marte vela, Minerva duerme. O sea, cuando hay guerra no hay educación. Al país no le vino muy bien. López se volvió loco queriendo educar a la gente después. Mientras Marte vela, Minerva duerme. Qué interesante, Ricardo. Qué interesante. Ricardo, anoté aquí algunos temas súper interesantes. Dijiste que hoy tenemos líderes que dicen groserías, hoy tenemos líderes que parecen que son changadores del puerto cuando hablan, y dijiste también que son líderes que tienen un estilo autoritario. Abriste varias puertas, permitime que regresemos a estas puertas dentro de un minuto, pero sigamos hablando del contexto mundial y este orden geopolítico nuevo. Por un lado, Ricardo, están quienes acusan a Trump, a Milei, a Bukele, a Meloni o a Orbán de Hungría, y creen o dicen, los acusan de ser una amenaza para la democracia, atentan contra los principios democráticos de la equidad y el equilibrio entre los poderes, el respeto a las instituciones. Además, los acusan de que son neofascistas, de que odian a los pobres, odian a los migrantes, odian a los homosexuales, promueven el nacionalismo étnico y la supremacía blanca. Por otro lado, estas mismas personas, Trump, Milei, Orbán o Bukele, acusan a sus oponentes de ser socialistas fracasados, populistas, que promueven el adoctrinamiento de la Agenda 2030, el adoctrinamiento LGBT+, el matrimonio igualitario, el aborto legal, el lenguaje inclusivo, el ataque a las iglesias. Además, los acusan de que forman parte de un corporativismo global o de un globalismo corporativista que pretende un drenaje del poder de los estados-nación a una élite que toma las decisiones por nosotros, un atentado contra la soberanía de los estados-nación. Ricardo, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Los malos son los de siempre, se ayornaron. Orbán es un Hitler actualizado para este día, un Hitler 2.0, diríamos, los que metemos algo de computación, ¿verdad? ¿En qué sentido? Hitler se hizo elegir una vez, Orbán se va a hacer elegir miles de veces porque ya cambió todo y puso en el Parlamento a gente que le va a ser absolutamente fiel, y si no le es, le va a costar muy caro, entre ellos la vida. Putin la misma cosa, los que se le oponen a Putin de repente se caen de las ventanas altas. Así que yo lo primero que haría si estoy en la oposición a Putin es vivirían en primer piso, en aquellas casas que se llaman de un solo piso, que era Rambler, le decían en Estados Unidos, no tiene nada de escalera. Y esa gente tiene básicamente corrupta, quieren juntar dinero para sí mismos. No sé si Meloni es necesariamente corrupta, pero esa visión de la ultraderecha racista
y el racismo nunca estuvo lejos de la parte continental de Estados Unidos y de Europa. Anécdotas interesantes que te puedo contar. Por ejemplo, vino acá el señor Spruill Braden, que vino con la orden del presidente Roosevelt a que la guerra del Chaco, que la paz del Chaco se firme sí o sí, porque no podíamos, había mucha competencia con Alemania en aquel entonces y no podíamos permitir un conflicto. Entonces había que comprar, hacer lo que sea, ¿no? Y Braden después escribe sus memorias y dice, sí, hice esto para que consiguió la paz. Consiguió que Argentina dejara de ser el líder regional y pasara a ser Estados Unidos. ¿Por qué la Argentina pierde? Porque estaba en el siglo XIV, estaba el Saavedra Lama, ese que ganó el premio Nobel supuestamente por la paz del Chaco, y nunca estuvo tanto a favor de la paz del Chaco, pero un tipo arrogante que no saludaba, que no tenía una burocracia. Él lo que decía es que cuando él hablaba era ex cátedra. El mundo moderno es otra cosa, una burocracia. Estados Unidos tenía un departamento de Estado que sabía exactamente quién era quién iba a negociar con qué. Sabían, por ejemplo, que el presidente boliviano le gustaba tomar. Entonces, ¿qué hace Braden? Lleva el mejor whisky de 35 años o lo que sea, le lleva y se ponen a sentar y ahí arreglan las bases de la paz. Pero en sus memorias Braden dice que toda la gente que le hizo la contraria tenía madres indígenas. Perdón. Tenía madres indígenas y que todos los buenos eran españoles, eran blancos, eran europeos. Un racismo absolutamente alevoso de un tipo que se consideraba el mejor abogado de Nueva York. Entonces, y vos le mirás, no sé si tenés una idea de la foto de Zubizarreta, nuestro ex canciller y diplomático. El papá español, la mamá de origen española, criolla, acá no tenía nada de indígena, seguramente su mucama habrá sido indígena, pues él no tenía nada. Sin embargo, cuando Braden quería atacarlo, ponía que la madre era indígena. Pasa el tiempo, leo Inside Latin America, en la época de la Segunda Guerra, porque estoy preparando el gobierno de Morínigo, estoy preparando cómo el Paraguay llega a ser fascista en 1940 con Estigarribia. Y luego Morínigo recibe todo preparado, listo. Y en ese momento lo que acontece es que la misma cosa, este señor Gunther, que escribió el libro dentro de Latinoamérica, un libro se iba a los países y escribía después de los países. En todos lados donde a alguien no le caía bien, la madre era indígena. Para ellos tener una madre indígena era absolutamente descalificador. Conociendo un poquito de historia, te vas a México y le ves a Benito Juárez, absolutamente indio por los dos lados, por el abuelo, por el tío, por el perro, por el vecino, como dirían. El mejor gobernante que tuvo México en toda su historia. Arregló que la iglesia dejara de ser el banco que prestaba plata y que oprimía a la gente, ¿verdad? Benito Juárez trajo el liberalismo, en aquel entonces la igualdad, las leyes, el reparto de tierra, todas eran ideas de Benito Juárez. Y era indio. Entonces, ese racismo que lastimosamente hoy en día se está volviendo a poner de moda y es lo más alevoso y ofensivo que se te puede dar, ¿no? Entonces yo me voy y mi señora es hija y nieta de italianos y entonces tenía la piel un poquito o mucho más blanca que yo y en Estados Unidos venía un señor y me decía, señor, ¿usted es latinoamericano? Sí, con estos bigotes y con este pelo, ¿qué te parece? Cuando eso tenía pelo y era negro, ¿verdad? Y me dice, pero la piel de su señora es mucho más blanca. Ese racismo lo tienen todos los días, en todo momento, y hay que atacarlo, Federico, de una manera, no dejarles que se escapen con eso. Ahora la policía, el ICE, la policía de inmigraciones de Estados Unidos, está buscando gente de piel oscura para poder expulsar. Tengan o no tengan ciudadanía. Entonces, esa es una parte muy mala. Y esta gente, ¿quiénes son los buenos? Yo sigo pensando que los buenos, para contestar tu pregunta, son los demócratas. Son los que cuando les llegan los 4, los 6 o los 8 años de mandato, le pasan la mano
Eso lo vi hacer a Lucho González, acá lo vi hacer a todos los presidentes norteamericanos. Se acabó. Nada de llegar al final de mandato y ver cómo cambiar la Constitución para quedarse más tiempo. No, señor. Ricardo, muy interesante. Vamos a volver después a hablar de este tema que estás mencionando. Cuando yo te pregunté quiénes son los buenos, quiénes son los malos, dijiste los malos son los que no respetan la democracia, los que se quieren quedar aunque haya terminado su periodo, o los que quieren torcer los resultados cuando pierden para que figuren otros votos y acceder al poder. Hablemos un poco de eso después, pero antes, comentame en este escenario mundial que estamos intentando caracterizar, ¿cómo está posicionada América Latina en este nuevo orden geopolítico mundial? Atrasados, estamos atrasados porque nos ganó Asia, nos ganó Corea. Corea creo que es la economía número 11 o 12 ahora. Corea en 1954, cuando termina la guerra, los padres vendían a las hijas menores porque no las podían alimentar. Esa. Y nosotros ya teníamos universidades, teníamos premios Nobel, teníamos todo. ¿Y por qué nos quedamos? Nunca le dimos la importancia a la educación que le dieron los orientales. Yo estuve en Estados Unidos y la biblioteca cerraba los sábados a las 12 de la noche. Y la bibliotecaria, cuando me hice amiga y me contó después, hay muchos latinoamericanos, no, ni uno, están todos en los bares, me dijo. ¿A quiénes tengo que echar a las 12 menos 5 para poder apagar las luces? A los coreanos, a los chinos y a los japoneses. Estaban estudiando en serio. Y yo le veo a algunos latinoamericanos porque yo tenía una beca, yo era pobre, yo tenía que estudiar porque no podía pagar, el pasaje apenas pude pagar. Entonces tenía que hacerlo, pero venían los venezolanos con el dinero del petróleo y un plan que se llamaba el Libertador de Ayacucho, algo así, que les pagaba todo. Les tenía edificios lindos, departamentos hermosos. ¿Y qué hacían los tipos? Salir a farrear todo el día. Ir a la playa, comprarse bicicletas caras y cosas así. Cualquier cosa menos la educación. Entonces, la pena que me dio Venezuela por la forma en que desperdiciaron esos recursos, y con mucho menos Corea, saltó porque sencillamente le dieron importancia a la educación. Yo tengo un libro que se llama El Colegio Nacional, Revolución Educativa y Social. Y el Colegio Nacional fue la idea de los de la primera reconstrucción de cómo levantar al país, cómo crear una élite, que no había. Los López no hicieron escuelas, trajeron muy poca gente, mandaron 5 becados a Europa y ahora el programa de becas se llama Becal Carlos Antonio López. 5 tipos mandó, tampoco él. Muy originales, la primera vez que el gobierno pagaba la beca de sus, pero tampoco fue una cosa masiva, ¿verdad? Y no le hicimos caso a la educación. Cuando el Colegio Nacional comienza a tener residencias para los alumnos del interior y habría obligación de por lo menos 2 alumnos por cada circunscripción electoral, 92 al año becas, totalmente pagado por él. Hasta la ropa le pagaban, los zapatos, la comida diaria. Y les hacía vivir juntos, y cuando se vive juntos en un sistema educativo se aprende más porque se ayudan los compañeros. Si yo me voy a mi casa me pierdo, pero acá, che, decime qué es esto, cómo es aquello. Entonces resultó muy poderoso. Y el otro gran secreto que no le va a gustar a mucha gente, pero tenemos que hacer la verdad y decir la verdad. Prohibieron totalmente el uso del guaraní en el sistema educativo. El que hablaba guaraní le pegaban con la palmeta, le hacían carrera baqueta, algún castigo le daban. ¿Por qué? Era el guarango. Sí, era el guarango, pero antes que nada era que el problema era que la educación y la alfabetización se hacía en castellano, y eso había que hacerlo en castellano, no había que andar mezclando. Volvamos a este tema que me mencionaste cuando me decías, en este nuevo orden político mundial hay autócratas que juegan fuera de la democracia.
No todos los líderes que se oponen al globalismo corporativista juegan fuera de las reglas de la democracia. Algunos sí. Creo que cuando Bolsonaro planea atentar contra los resultados electorales, eso es jugar fuera de la democracia. O cuando Donald Trump le llama a alguien de un estado, no recuerdo cuál, y le dice alterar los votos. Georgia. A Georgia, exacto, y le dice alterar los votos, está jugando fuera de la democracia. Pero creo que hay movimientos, por ejemplo, el presidente Milei de la Argentina, que si pierde las elecciones, me parece que va a hacer lo que vos dijiste, se va a ir. Juegan al fleje, pero dentro, muy al fleje, y a veces pega un poco afuera, pero dentro de los límites de la democracia. Ahora, ¿cuál es el estilo de estos líderes, Ricardo? Y me mencionaste esto del idioma, y me mencionaste esto, o mejor dicho, del lenguaje. Yo veo, es una opinión personal, me gustaría conocer cuál es tu reflexión al respecto, que nuestro contexto actual político tiene, entre otras, dos características bastante relevantes. Una tiene que ver con la política de la polarización. Se reemplaza la democracia de la argumentación por la democracia de la imputación. Ya no se debaten argumentos, se acusa para descalificar al que argumenta. Yo le llamo la democracia de la imputación en reemplazo de la democracia de la argumentación. Polarización, lo que vos decías recién, ¿verdad? Mentir sobre la persona, descalificarla, tratar de cancelarla. Por otro lado, otra característica de nuestra democracia actual es la impaciencia de la gente con respecto a los resultados. Si antes esperábamos los procesos respetando los protocolos de la democracia, por ejemplo, el diálogo, los debates, los acuerdos interpartidarios, que un proyecto de ley se ha tratado en una Cámara, modificado en otra, tiene que volver, etc. Hoy ya no existe paciencia para tolerar la lentitud de los procesos para generar resultados. Entonces yo veo que hoy hay un escenario donde la gente quiere resultados más allá de los modos, y por otro lado, mi oponente no discute conmigo los temas que tienen que ver con mis argumentos, ni con mis proyectos, ni con mis ideas. Lo que hace es me ataca y me descalifica. ¿Qué es lo que yo noto? Que presidentes como Milei se dan cuenta de ese escenario, entonces dicen, ok, si la democracia de hoy es una democracia de la imputación y de la polarización, yo voy a demostrarles que yo voy a 250 kilómetros por hora y no doblo en las curvas. Si quieren llamarme loco, pues se enfrentan a un loco. Y a partir de ahí usan esto que vos decís, el discurso, la agresión, el lenguaje de un changador de puerto, como para que el otro se dé cuenta, me estoy enfrentando a alguien que acelera a 250 kilómetros por hora y no dobla en las curvas. Si tiene que tomar decisiones, como por ejemplo nombrar a 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, lo hace, pero ¿qué está ocurriendo? Está produciendo resultados y la gente tiene alto nivel de identificación y de imagen positiva respecto al presidente, aunque reconocen que el presidente no es tan republicano como debería ser. Es decir, se producen desencantos respecto a la democracia tradicional que conocemos, y se produce cierta atracción seductora hacia quienes producen resultados. Bukele solucionó el problema de la violencia, 90% de imagen positiva, más allá de que hay presos inocentes. Milei está solucionando el problema de la inflación, decía un periodista argentino, Martín Caparrós, o la democracia helénica empieza a generar resultados o los pueblos empezarán a amar a sus dictadores. Es este escenario el que genera que los
políticos hoy tengan que tener este lenguaje, porque o si no, quedan como el político moderado, el político tibio, el político perdedor. Exacto. Ese es el peligro que existe en ese momento. Y cuando uno lo ve a Milei atacar la inflación de una manera frontal y lograr resultados, ¿no?, lo primero que uno piensa es que ese exceso de buenos modales y de tibieza de Macri, que tenía todo el poder que tenía Milei también, pero tenía miedo de los peronistas, porque a los peronistas no se lo enfrenta. A Milei le importó un bledo los peronistas, los católicos, los musulmanes. Él hizo lo que tenía que hacer y logró ese resultado por ahora. Yo lo veo todavía como republicano porque cuando le sacaron carpiendo a sus 2 ministros de corte, se quedó en el molde. Se asustó mucho cuando quiso bloquear con la meme coin, o sea, con la criptomoneda. Con la criptomoneda. Entonces tiene que cuidarse. La Argentina será todo lo que es, pero tampoco come vidrio por ahora. Y lo que da pena es que, como Cristina Kirchner, con esa capacidad, Cristina Kirchner fue el hombre fuerte dictatorial de América Latina y era una mujer. Nadie tuvo tanto poder como ella, ni Perón. ¿Y qué pasó? Se pasó juntando plata para sí y para su familia. Ella podía haber hecho un buen gobierno, podía haber avanzado a la Argentina, que es un país magnífico. Yo, cuando estuve encargado de negocios en Uruguay, hablé mucho con Sanguinetti, con el expresidente. Y el tipo tenía una admiración sin límites por la Argentina. Todo es más lindo en la Argentina, todo es más rápido, todo es más creativo, todo, me decía, y con mucha razón. Decía, y su gobierno lo trata de pisotear, pero ellos de alguna manera se levantan después. Y lo que yo veo es que la obsesión con los dictadores casi siempre caen mal. Con Bolsonaro salió muy mal porque era un tipo muy primitivo que le daba pistolas al hijo mientras estaban desfilando y una serie de cosas. Y no te olvides que tenemos el mejor ejemplo de acá. Alfredo Stroessner vino para resolver los problemas y los hizo. La moneda paraguaya era la Argentina prácticamente. Cuando viene Stroessner comienza el guaraní en serio y costaba 3 guaraníes $1. Y tiene una política muy acertada en macroeconomía y el país comienza a tener un crecimiento, comienza a tener un progreso rápido, pero volvemos a la educación. Una persona tan primitiva, con tan poca educación formal, es incapaz de ver, de tener una idea de la historia. ¿En qué pensaste cuando Trump comenzó a expulsar a todos los inmigrantes? Supongo que pensaste que el costo de la lechuga en Estados Unidos va a ser carísima, porque el único es el mexicano por $5, el americano cobraría 15 por hora y no lo haría, que se agacha y levanta la lechuga sin golpear y gracias a eso tenés lechuga en tu ensalada. Hoy en día la lechuga está carísima, el huevo está incomparable en Estados Unidos porque la gente que estaba sacando los huevos de las gallinas y de lo que sea no están trabajando más. Me puse a pensar en Isabel la Católica. Le expulsó a los árabes, se fueron todos sus constructores. Le expulsó a los judíos, se fueron sus banqueros y sus médicos. Y 10 años después, 12 años después de que ella expulsó a los judíos, se muere por una complicación ginecológica. ¿Por qué? Porque los médicos judíos, que eran los únicos que sabían la cuestión ginecológica, ya no estaban, se fueron todos a Holanda. ¿Cuál es el problema de los malos de que habíamos hablado? Que se sienten ilegítimos de entrada, entonces tienen que hacer mucha represión, tienen que tener cárceles especiales como Bukele, tienen que tener gente a la vista ahí con luces todo el día. El que se siente ilegítimo, llámese José Félix Estigarribia con su constitución del 40, que era muy fascista y muy dictatorial, Higinio Morínigo, Alfredo Stroessner, represión.
tortura, ilegítimos, investigación. ¿por qué si llegan a través de la legitimidad de...? En el caso de Stroessner fue una legitimidad un poco forzada, candidato único, porque los militares le tienen mucho miedo a las elecciones. Sea Morínigo, sea Estigarribia, no querían elecciones. Entonces, los tres fueron candidatos únicos, ¿verdad? Pero ahora están comenzando a llegar de manera legítima, como llegó Hitler en su momento, correcto, pero también sabía Hitler que era una minoría y que tenía que usar mucha represión. Y esa represión es la marca del dictador y de su ilegitimidad y de su talón de Aquiles. Nunca van a superar eso. Correcto. Ricardo, coincidamos. La gente quiere que el gobernante no solamente legisle dentro, como estuvimos hablando recién, de las reglas de la democracia, respetando los principios republicanos, sino también quiere resultados. Como hablamos recién, mucho debate, muchas discusiones, muchos acuerdos interpartidarios, pero si no hay resultados, la gente no solamente le culpa al gobierno, también le culpa a la democracia. El presidente Santiago Peña tiene una agenda que permanentemente la hace pública con desafíos y metas. Un desafío es el crecimiento económico, para lo cual necesita inversiones. Otro desafío tiene que ver con desactivar bombas muy peligrosas, como por ejemplo el déficit fiscal que se genera en las cajas de jubilaciones. Otro desafío tiene que ver con implementar las reformas que son necesarias en materia de salud, en materia de educación, etcétera, etcétera. Para poder implementar todo eso dentro del juego democrático necesita hacer aprobar una batería de leyes y hace uso de la mayoría parlamentaria que tiene a partir de las elecciones del 2023. Se lo acusa de copamiento, se lo acusa de cortar el debate y hacer aprobar por aplanadora colorada, pero él sabe que si no pisa el acelerador, la impaciencia de la gente va a culparle no solamente a su gobierno de inútil, sino también a la democracia, y empieza a simpatizar con quienes dicen yo esto arreglo con cinto. Empiezan a simpatizar con quienes plantean jugar por fuera de la democracia para generar resultados con el cinto. ¿Cuál es tu reflexión sobre ese punto? Lo que tiene que verse es la necesidad de que todos se pongan de acuerdo para buscar cuál es la agenda nacional. Nunca hicimos eso. Nunca hicimos, y los presidentes duran apenas 5 años y no tienen el tiempo para hacerlo. Yo a Yoyito Franco, cuando era vicepresidente, le pedí que reuniera a una serie de bochos, digamos, de gente. A lo mejor yo estaba ahí, a lo mejor no, pero quería que reuniera a gente que le hicieran la agenda nacional. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo estuve de cónsul general en Campo Grande, acá cerca, sí, una zona donde nos quieren, nos aman, su música, su himno nacional, recuerdos de Upacaraí, lloran cuando escuchan, comen la chipa todo el día, el tereré es la bebida nacional de ellos ahí, o estadual, digamos, y ¿qué tenemos con esta gente? Tenemos un Estado hermano con el que podemos trabajar y a ver en qué forma podemos complementarnos. Pero la burocracia brasileña, que viene de Brasil y de Río de Janeiro, de donde sea, es insufrible. Uno se va al supermercado en Pedro Juan Caballero y todos los productos buenos son brasileños. Y uno se va al lado, en Ponta Porá, y hay un solo producto paraguayo en los supermercados de allá. Habiendo población paraguaya que quiere comer chipambeyú y todo, no permiten eso. ¿Y por qué no permiten? Tienen una burocracia y hasta ahora una sola compañía superó los exámenes, los análisis, y es yerba curupí. Y se vende, porque además es de buena calidad. Pero mi sugerencia siempre, como funcionario disciplinado, yo estaba representando el gobierno, no estaba ahí para andar haciendo críticas desquiciadas, pero mi sugerencia era que le demos un poquito menos de prioridad a la venta de la carne y comencemos a vender productos con valor agregado. Ahora nos encanta que le vendamos 2 toneladas o 10 toneladas de carne a Kuwait
Y es una maravilla, muy bien, te vas a Kuwait y la carne más rica es la paraguaya, te llena de orgullo, pero emplea a 10, 20, 30 personas. Y la ganadería no tiene el valor agregado en materia de empleo, en materia de capital. Entonces yo quería eso que hacer, lo sugerí y creo que me van a hacer caso, pero hay que hacerlo con más urgencia porque eso logra resultados. Cuando comenzamos a exportar mucho, tenemos resultados impresionantes. Así comenzó Corea, así comenzó Taiwán. Taiwán también se moría de hambre. Hicieron una reforma agraria porque le sacaron las tierras a los ricos, le dieron a los agricultores, no a los campesinos. Hay campesinos que no saben plantar. Creo, tierra Ricardo, hay que dar al agricultor, no al campesino. Creo, Ricardo, que hay una falla, es una opinión personal, puedo estar absolutamente equivocado de punta a punta, en la gestión de comunicación del gobierno, porque yo tengo entendido que sí existe una agenda nacional con prioridades cada 5 años, prioridades 2023-2028, 2028-2033, pero está mal comunicado posiblemente. Ricardo, permíteme, te quiero hacer una consulta y tiene que ver con algo que me dijo ahí sentado donde estás vos, Guillermo Caballero Vargas, aquí en el programa hace 2 años atrás, que lamentablemente nos acaba de dejar. Me decía Guillermo aquí, nuestra sociedad ha bajado sus patrones morales. Allá por los años 60, a pesar de que vivíamos en una fiera dictadura, la sociedad tenía patrones morales muy diferentes a lo que hoy vivimos. Hoy toleramos casi con simpatía en nuestras mesas a personas que sabemos perfectamente que se están enriqueciendo de manera ilegal en actividades ilícitas y peligrosas, pero sin embargo a nadie se le mueve un pelo, porque la sociedad en su conjunto ha bajado su escala de valores sobre los comportamientos que tenemos que tener los ciudadanos en general y los políticos en particular. Nos ha invadido la sociedad de la codicia. Guillermo Caballero Vargas, hace 2 años, aquí en el programa. Esta crisis de valores de la sociedad, ¿se origina en una crisis de valores nuestra, las personas? Comienza con la educación. Damos muy poca importancia a la educación cívica, damos muy poca importancia a la cuestión de la salud ambiental del país y damos muy poca importancia a la cuestión moral, ética, que tendríamos que hacerlo más. Parecía que eso era cosa de curas antes y de sacerdotes y que medio pasó un poquito de moda. Algo de esto tuvo que ver también aquel mayo de 1968 en París, porque de repente los valores burgueses, lo que querían tus padres, decían los hippies, mi padre lo único que quiere es ganar dinero. Bueno, tal vez no sea lo único, pero la manera de mantener a la familia, de enviar al hijo a una buena universidad es ganando dinero. El asunto es no ganar dinero de cualquier manera. Pero llegó un momento en que caímos en Occidente, presos de la droga. La droga siempre hubo, pero se limitaba a los músicos. Estaba en Harlem, ahí estaba con Dizzy Gillespie, con el pobre... aquel The Bird, el saxofonista, era con gente que tenía que tomar droga para poder estar tocando y cantando todo. Luis Alberto del Paraná murió por problemas de droga, no directamente de dosis ni ninguna de esas cosas, pero para poder tocar las horas que le pedían tocar, él tenía que tomar algún tipo de cocaína, algún tipo de... Eso es mal. Cuando la droga comenzó a tener tanto dinero, aparecieron personas como Escobar Gaviria y detrás de él ya vino un sistema de propaganda que decía, sí, es bandido, pero mirá la cantidad de gente que emplea. Entonces, fuimos dejando de lado aquellos valores morales y eso tiene que volver a través de la educación. Los principios, la búsqueda de la verdad tiene que volver a ser. Y al mismo tiempo, un poquito la americanización del mundo fue negativo.
Fue negativa la americanización, ¿en qué sentido? Por ejemplo, vemos fotos de 1955, 56 en las plazas allá del centro, limpias, no había ningún papel tirado, no había botellas, no había plástico. ¿Por qué? Porque la botella vos después guardabas para poder comprar el alcohol o el querosén. El papel diario después se envolvía, no quedaba muy bien, pero se envolvía el arroz y el fideo en los almacenes. Todo era reciclado, ¿no? Y de repente vino el sistema americano con su hamburguesa, que para estar caliente la envuelven con 4 o 5 papeles y con una caja otra vez encima, que terminás de comer y tirás, y aquello se convierte en una. Entonces, y la otra cosa es que los americanos, el sistema puritano norteamericano, que había que ganar dinero, pero responsablemente, y no ponerse a gastar en orgías, sino en invertir para que otros pudieran ganar. El puritano creía que la manera de obtener la salvación, Juan Calvino, que la manera de obtener la salvación era ganando mucho dinero. Ser exitoso económico. Y después había que invertir para que otros ganen dinero y se salven también. Bueno, se perdió un poquitito esa cuestión. Y la otra cosa del puritano, tenía que decir la verdad siempre. A Nixon lo echan porque mintió. Él dijo que no había bombardeado Camboya y había bombardeado Camboya. Entonces era una cuestión, ese mundo puritano, que tenía también sus falencias, pero ese mundo puritano desapareció. Y hoy en día lo importante es ganar dinero de la manera que sea, ¿no? Siempre que no te encuentre, pague sus impuestos, porque si te encuentran la policía impositiva, estás listo. Pero a la policía impositiva le importa que pagues el 30 o el 20% de lo que ganás y no te pregunta tanto en esas ganancias. Entonces nos fuimos perdiendo mucho. Tenemos que hacer una recuperación moral. Y eso significa que ganar dinero de cualquier manera no queda bien. ¿En qué cosas cambiaste tu modo de pensar? ¿En qué cosas vos decías, esto va por este lado, y después dijiste, no, al final me doy cuenta que esto va por otro lado? Eusebio Ayala decía, si uno a los 20 años no es socialista o marxista, es un tonto. Si uno a los 40 años sigue siendo socialista o marxista, es un bobo. Recuerdo que mi profesor de filosofía en la universidad en Estados Unidos era el hermano del presidente Frondizi de Argentina, que había sido rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricieri Frondizi. Y comencé a hablarle maravillas de Perón, de cómo Perón hablaba con la juventud, y Perón se sienta, tipo, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Es un fascista. Su señora dice la vida por Perón. Usted va a dar la vida por nadie. Dice, déjese de macana, esas son tonterías. Es un fascista que lo único que quiere es mandar. Me largó y me convenció. Comencé, a ver, en algún momento me pareció que Estados Unidos estaba abusando a Fidel Castro, que quería llevar el progreso de la gente. Pero después te das cuenta que los dictadores quieren que se les juzgue por sus intenciones, no por sus logros. Yo quiero que Cuba sea rica. Y mientras tanto te estás haciendo acá, mandando gente presa, fusilando. Entonces, sí, Stroessner quería que el Paraguay progrese, claro, pero también después comenzó a entrar en la corrupción. Él mismo no era necesariamente tan corrupto, pero después hizo que los hijos juntaran un poco de dinero, que sus generales juntaran más dinero de lo necesario. Entonces, cuando perdemos esa visión ética, y yo creo, y te lo digo por primera vez acá, yo creo que China nunca va a ser la superpotencia del mundo. China nunca va a ser. Va a tener mucho dinero, va a tener mucha producción, va a tener todo, pero no va a poder ser la superpotencia ni el líder moral del mundo. ¿Por qué? Porque son absolutamente ambiciosos y egoístas y crueles. En la época, nadie se anima a decirlo porque los tipos te ponen la marca. En la época de la pandemia, había que ir a comprar. Ellos fueron los únicos que producían los artículos necesarios para protegerse de la pandemia. Había que pagar por adelantado, ir a traer. Y si uno no iba a traer en 1 o 2 semanas, ellos volvían a vender lo que ya habían cobrado.
esa falta tan alevosa de ética, de principios, de integridad, les va a ser imposible. Te hago una consulta y respondémela luego de la pausa. Aquí el director me está pidiendo una pausa. Si pudieses resucitar a una persona, a cualquier persona de cualquier tiempo pasado, para compartir con esa persona una conversación y una cena, ¿a quién resucitarías? Respóndeme luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles una noticia que tiene que ver con nuestros amigos del Banco GNB. ¿Sentís que todo va a 1000 por hora? Inhalá, exhalá y disfruta. Con los préstamos personales del Banco GNB tenés esa calma que necesitas para seguir, renovar tu casa, hacer un viaje o avanzar con ese proyecto que tanto anhelás. Acceder rápido en cuotas de 28.000 por millón y plazos de hasta 60 meses. Banco GNB, inhala, exhala y disfruta. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para cerrar esta conversación con el señor Ricardo Caballero Aquino. Llegás a casa para descansar pero no te podés enojar con él. Mejor inhalá, exhalá y disfruta. Con nuestros préstamos personales del Banco GNB desde 28.000 guaraníes por millón, podés viajar, renovar tu hogar o lo que vos quieras. Accede a cuotas de hasta 60 meses llamando al 021-617-6800. Banco GNB, tu préstamo, la calma para seguir. Continuamos con el señor Ricardo Caballero Aquino. Ricardo, ¿a quién resucitarías? Yo realmente te podía decir de Julio César o de alguien así interesante en la cuestión mundial, pero prefiero siempre limitarme a mi ambiente y la persona que realmente fue el mejor amigo que tuve y de quien yo aprendí mucho, y él me contó que aprendió mucho de mí también, no sé de qué, era el escribano Lorenzo Olivieres Banks, un profesor de lógica que había estudiado a Heidegger en alemán y que me dio un consejo que nunca olvidé: no te apartes de la verdad, ni por dinero, ni por lo que sea, ni por prestigio, ni por familiar, ni por religión. Y esas... ¿Cómo se llaman mamá y papá? Honoria Aquino y Pedro Ramón Caballero, que tiene una historia muy interesante. Él es bisnieto de Pedro Juan Caballero directo. Y por una de esas cosas que ocurre en la vida y en el mundo medio machista también, es posiblemente ya el único que llevaba el apellido Caballero, porque todos los otros tuvieron hijas, mujeres. Correcto. Que se casaron y se fueron a otros apellidos. ¿Qué valores te dejaron Pedro, Ramón y Honoria? El afecto hacia el hijo no tiene precio. El hijo que es exitoso después en el futuro recibió afecto, protección en su casa. No importa que de vez en cuando te daban un zapatillazo, pero el afecto, el saber que el hijo tiene el amor de ese padre y de esa madre. Todos los bandidos no tuvieron vida familiar, todos los asesinos, los delincuentes. ¿Existe Dios, Ricardo? ¿Existe Dios? Existe Dios y se expresa de muchas maneras, pero nunca le abandona al individuo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Realmente me puse a llorar cuando miro las noticias y para que no vean mis familiares y cosas así, porque uno siempre como hombre tiene miedo de que lo vean llorar. Pero cuando vi que entraban los rusos a Kiev y masacraban a los perritos. A la gente también te da mucha pena, pero es casi como los franceses, c'est la guerre. Pero cuando comenzaban a golpear perritos y a disparar a perritos, me pareció la cosa más cruel, porque ahí está la obra de Dios. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Acabo de terminar uno muy interesante que se llama La Llamada, y es la historia de una chica que fue una hermosa mujer que fue reclutada como montonera a los 20 años, los 18 años en la escuela, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y que después fue abusada por los militares, pero también
por los jefes montoneros. Ese libro te demuestra que la crueldad de los militares era bastante parecida a la de los montoneros. Mario Firmenich, el líder, se salvó. A propósito, Caparrós fue montonero, me enteré hace poco. Firmenich se salvó él y al resto les obligaba a tener cianuro por si la policía se acercaba y tenían. Ellos no tenían. Ricardo, ¿quién sos? Y la verdad es que mucho menos de lo que hubiera querido ser, pero al mismo tiempo uno se da cuenta que lo que me dijo un director técnico de fútbol una vez: nunca dejes de probar, no importa que no te hagan caso, nunca dejes de probar. Y busqué siempre la excelencia, siempre la excelencia. Cuando fui periodista quería ser el mejor periodista y me parece que por algunos momentos fui el mejor periodista. Y cuando hice fútbol hice la misma cosa. Y eso quiero enseñar a la juventud del país. Es lo que vi en Estados Unidos. Te dan la autoconfianza para saber que podés lograr o por lo menos acercarte a esa meta. No falta mucho acá eso. Falta. Ricardo, un placenterazo, qué privilegio conversar contigo. Gracias. Muchas gracias por el momento también de estar así al aire con una audiencia de esta magnitud. Se agradece también lo de vos sos muy joven, en realidad estoy llegando a 60. Gracias Ricardo. Muy chiquilín. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches.